Después de la secesión de la Nueva España, la élite que quedaría al mando de dirigir la nueva nación fueron peninsulares, criollos, terratenientes, hacendados y algunos comerciantes adinerados, quienes vieron en la independencia una oportunidad para salvaguardar sus privilegios frente a las ideas de la Ilustración y de la amenaza que la invasión francesa a España representaba. A la par de esta realidad, gran parte de la población novohispana, ahora mexicana, quedaría con la misma condición económica en la que habían nacido. Y peor aún, condición que se agravaría después de la guerra civil a la que hoy llamamos independencia. Pues, con la guerra de independencia, el nuevo país estaba sumido en una fuerte crisis económica, política, social e identitaria. Hablando de identidad, gran parte de la población novohispana era diversa. Durante el periodo virreinal, la diversidad étnica de la Nueva España era compleja, pero como tal a la población de toda la Nueva España aún no se identificaban como mexicanos. Quienes se identificaban como mexicanos y como México en el periodo virreinal era exclusivamente al Reino de México, y a los que hablaban náhuatl, no todos eran llamados mexicanos. Lo que unía a los novohispanos como parte de un todo era la figura del rey, y la religión católica, en este caso la Virgen de Guadalupe, fungía como un símbolo de pertenencia. Entonces, ¿cómo fue que nos aglutinamos en un solo México y mexicanos? Como bien te mencioné al principio del video, los que se quedaron al mando de dirigir la nueva nación fueron los que siempre estuvieron arriba de la escala social de la población novohispana, entre estos los criollos. El gobierno mexicano, heredero de esa élite criolla y peninsular, buscaría las formas de sentar una nueva identidad para una población étnicamente y lingüísticamente diversa, donde el principal objetivo era diferenciarse de España. Para lograrlo, se buscó los medios para desprenderse de la figura de la metrópoli, en discursos donde al español se veía como un otro y donde la propia España se vería como la nueva enemiga de su lograda independencia. Pero esto no sería suficiente para la élite criolla. El gobierno mexicano buscaría basar sus nuevos discursos anti-España en los intelectuales criollos, como lo serían en los estudios del clérigo Francisco Javier Clavijero sobre la cultura náhuatl, o al propio Carlos María Bustamante, a quien se le considera el constructor de la identidad nacional. Una identidad con rasgos de patriotismo criollo, un patriotismo anti-España. Para la nueva construcción de identidad de la nueva nación, el gobierno mexicano buscaría en el pasado prehispánico la raíz para asentar la nueva identidad de los novohispanos. Fue así que se inició con la narrativa de reconstruir la historia de México para presentarla como una continuidad entre el glorioso pasado indígena y el independiente, donde la figura de España sería señala como la fatídica coincidencia que acabó con ese pasado idílico indiano sin vicio alguno. La idealización del pasado prehispánico y su abrupta irrupción por parte de España representaba otra tarea para el gobierno mexicano. ¿Cómo podría justificarse que México estuvo bajo el dominio español? La respuesta tendría solución con la caída de México Tenochtitlán, pues al verse los criollos herederos de ese pasado prehispánico, también tuvieron que buscar cómo ellos lo recuperaron. La figura de los mexicas vino a resolver esa trifulca situación. Fue así que desde la oligarquía criolla de la capital, fomentó las bases para el nuevo discurso nacionalista para el nuevo país, y donde se aglutinaría a todos con una sola identidad, la de mexicanos, herederos únicos de los mexicas, donde se impuso el escudo que representa el comienzo fundacional de la nación con la fundación de México Tenochtitlán. El discurso idílico del Edén prehispánico junto con la perversidad y el deseo devorador de España fueron los factores donde se creaba un sentido de orgullo nacional y una identidad colectiva. Sin embargo, este orgullo a la herencia indígena de los criollos era exclusivamente a los indígenas del pasado prehispánico, pero donde a su vez a los indígenas reales y de su tiempo los hacían diferentes y sin ninguna conexión con ese pasado glorioso que tanto pregonaban. Fue así que se amolda las bases de la construcción de un orgullo nacional mexicano indígena, únicamente basado en los indígenas del pasado prehispánico, mientras al indígena real se le ve como un otro y carente de conexión con los indígenas gloriosos del discurso nacional.
A la par de este discurso idílico indiano, se suma el desprecio a la figura de España, la culpable de todos los problemas de la nación, donde estos discursos anti-españoles se fueron forjando durante toda la historia del país. En este caso, se reforzaría aún más después de los años posteriores. La Revolución Mexicana. Durante la Revolución Mexicana surgió un discurso nacionalista que rechazaba las influencias extranjeras, incluidas las españolas. Terminada la Revolución Mexicana, el periodo postrevolucionario se enfrentaría de nuevo en fortalecer el nacionalismo y la identidad del mexicano. En este sentido, los gobiernos postrevolucionarios buscaron en la institución educativa el medio masivo para fomentar la revitalización de la idealización del pasado prehispánico, y ahora sumándole el periodo virreinal como una época oscura y donde se desvalorizó todo lo relacionado con la cultura española. Así, las décadas posteriores, el nacionalismo mexicano se reforzó a través de la educación en los libros de la SEP y las artes, como lo fueran los murales de Diego Rivera, impulsando una identidad propia, basada en el mestizaje y en las raíces indígenas y españolas, donde, paradójicamente, se sumaba el rechazo a lo español, que ya era parte de la construcción de una identidad nacional, que buscaba alejarse del pasado colonial. Esta visión que se ha inculcado y ha permanecido, desde las aulas de educación hasta los medios visuales como lo son las redes sociales, donde personas poco preparadas exponen el tema de manera simplista y amarillista, donde ese discurso oficial inconscientemente está interiorizado, en México aún persisten algunas manifestaciones en contra de España, y esto es debido a la falta de comprensión del complejo proceso histórico que hacen de México lo que es hoy, especialmente en debates sobre el legado español y lo que conllevó, hasta las demandas de disculpas por parte de España hacia los pueblos indígenas. Todo esto nos hace repensar cómo es que está construida nuestra identidad. Este antiespañolismo aún está presente en la cultura popular y conciencia mexicana, y sería tonto negarlo, pues este antiespañolismo se refleja en tres pilares que en la actualidad tienen mucha fuerza y se ven reflejados en los discursos políticos: la de la conquista española como un genocidio y su corolario natural, la época virreinal como una oscura Edad Media, la del carácter intrínsecamente perverso de los españoles y la resistencia mexica contra los hispanos. Estos tres pilares fungen como la justificación del antiespañolismo en México y el rechazo a su raíz hispana, que en gran medida son meramente inculcados por discursos políticos, mas no están basados realmente en la comprensión de la complejidad histórica. Pues en México aún nos gusta ver la historia como una novela, entre buenos y malos.